Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a los que se pudieron conectar a través de la plataforma de Twitch, a los asistentes que están aquí en Zoom. Les damos las gracias por estar asistiendo a esta séptima ponencia de nuestra serie de wearables impartida por el capítulo MBS del Instituto Tecnológico de Morelia. Y bueno, el día de hoy tenemos el gusto de nuevamente escuchar al ingeniero y maestrante Ricardo Emanuel García Manso, con la segunda parte de la sesión acerca de diseño de una prótesis desde cero. Y bueno, para los que no, a los que quizá no pudieron escuchar la primera parte, podemos destacar entre los logros, reconocimientos y puestos más destacados del ingeniero Ricardo, que es egresado de la Universidad de Guadalajara, de la carrera de Ingeniería Biomédica. Es ganador del concurso DIVEC Innovación 2019 con el proyecto titulado Decodificación de la voz mediante procesamiento de bioseñales, maestrante en ciencias en bioingeniería y cómputo inteligente. Tiene también participación en el proyecto de investigación, clasificación intersujeto e intrasujeto de señales SBMG, utilizando redes neuronales para la intención del habla. También tiene especialización en instrumentación biomédica, bioimpedancia eléctrica, propiedad intelectual para el desarrollo de dispositivos médicos y procesamiento de bioseñales, desarrollo de proyectos enfocados a los videojuegos serios para la salud y la detección automática de emociones usando bioseñales, ambientes virtuales e inteligencia artificial. Actualmente es suplente en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías en la materia de instrumentación y técnicas de rehabilitación. Es copresidente del capítulo estudiantil EMBS en la UDG. Cuenta con un canal de divulgación científica enfocado a la ingeniería biomédica llamado Biomedical Teachings. Y bueno, sin más que agregar, cedemos la palabra al ingeniero para que le dé continuación a esta plática tan interesante. Muchísimas gracias, David, por esta calurosa bienvenida nuevamente. Es un gustazo estar aquí con todo tu auditorio para proseguir con esta segunda parte del mini curso titulado Diseño de una prótesis desde cero. Entonces, los invitamos a todas y todos los que nos están viendo para que revisen la primera parte en caso de que no hayan tenido oportunidad de conectarse y para que vean algunas de los avances que tuvimos, ¿no? Porque hoy vamos a concluir con este curso y pues vamos a necesitar un poquito de ese conocimiento que aprendimos la sesión pasada. Y sin nada más que agregar, permítame compartir la pantalla y vamos a iniciar con nuestra presentación. ¿Sí? Ok. Entonces, el día de hoy corresponde revisar la parte de la programación. Ya la sesión pasada estábamos revisando acerca de cómo se produce el movimiento, porque como les mencionaba, es importantísimo primero conocer el fenómeno que nosotros como ingenieras o ingenieros biomédicos queremos replicar de manera artificial. Hay que ver qué es lo que sucede dentro del cuerpo, que eso fue lo que vimos en la sesión pasada, ¿no? Cómo se produce, que el cerebro está detrás de todo, principalmente las motoneuronas son las protagonistas y por ahí suceden una serie de procesos que al final desembocan en el movimiento, ¿no? Y una vez entendido esto, nos pasamos un poquito al área de la electrónica para diseñar un electromiograma, que es un dispositivo que es capaz de hacer un registro de campo de la actividad electroquímica de las motoneuronas, ¿no? Entonces estamos registrando una cantidad grandísima de motoneuronas cuando nosotros colocamos estos electrodos de superficie. Hablamos un poquito acerca de esa teoría, sobre las etapas que componen un electromiograma, adquisición, amplificación, filtrado, etcétera. Entonces, yo una vez tenido en mente todo esto, vamos a proseguir con el área de la programación. Entonces, aquí yo los invito a todas y todos ustedes a que si tienen por ahí a la mano el software de MATLAB, el software de Arduino, lo tengan por ahí abierto, porque vamos a hacer un poquito de codificación. Sí, porque bueno, pues este es un mini curso, entonces vamos a ir practicando un poquito, ¿va? Solamente que antes de eso, quisiera comentarles algunas cuestiones muy importantes cuando estamos hablando ya del tratamiento de las señales de manera digital. Esto quiere decir cuando ya estamos programando, metiendo líneas de código para poder estudiar nuestras señales que estamos registrando, que en este caso serían señales electromiográficas. Entonces, fíjense, hay una cuestión bien importante, un concepto muy importantísimo que es el ruido. ¿Sí? Por ahí nuestras clases de electrónica, las clases de circuitos eléctricos, nos comentan que el ruido es esa señal que puede provenir de diferentes fuentes que se agrega a nuestra señal de interés y la perturba.
en el sentido de, en cuanto a sus valores de amplitud, en valores de frecuencia, etcétera. Pero vamos a hacer una analogía para entender estas cosas. A mí me gusta hablar, cuando hablo de procesamiento de las señales, me gusta hablar sobre jugos de frutas. ¿Por qué? Fíjense, cuando nosotros probamos un jugo de naranja o cuando se fabrica un jugo de naranja de manera industrial, pues se sabe que se le tienen agregados como el azúcar, tiene conservadores, tiene X productos químicos, ¿no? Y todos estos productos químicos, pues, están agregados a ese jugo de naranja y a pesar de todo ello, el jugo de naranja no sigue manteniendo su esencia, ¿sí? No pierde ese saborcito especial que nos hace recordar pues, a una naranja, vaya, ¿no? Si no, no sería jugo de naranja. Entonces, en cuanto a las señales, podemos observar que cuando nosotros adquirimos una señal, no sale del todo como la esperábamos, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Porque hay modificaciones en su amplitud, ondulaciones agregadas, como les mencionaba, componentes agregados en el espectro de frecuencia y puede ser un montonal de cosas más, ¿sí? Entonces, a este tipo de agregados a nuestro jugo o a nuestra señal se le conocen como ruido, ¿sí? Entonces, aquí en esta figurita es bastante gráfica. Imagínense que nosotros estamos adquiriendo una señal, en este caso es un pulso cuadrado, estamos registrando esta señal de pulso cuadrado. Si fijan, está bien definida, no hay perturbaciones, pero resulta que tal vez el dispositivo de adquisición o el circuito eléctrico estaba mal acoplado, no sé, pueden ser muchas cuestiones por las que se les pueden agregar una señal de ruido y una señal de ruido pues puede tener componentes aleatorios, ¿no? Entonces ahí tiene perturbaciones por todos lados y cuando estamos recuperando la señal adquirida, pues resulta que tenemos algo como esto. Y pues vemos que esta señal de aquí, la señal más ruido, ya no se parece en mucho a la señal original, ¿no? Entonces tenemos perturbaciones que son en este caso muy importantes, ¿sí? Entonces, el ruido, pues como les menciono, es información que nos va a alterar la medición de nuestras señales o simplemente es información estorbosa que no nos interesa, porque hay que entender que el ruido no solamente es ese agregado, por ejemplo, de las líneas de alimentación eléctrica que se maneja a 60 Hz, no, también el ruido puede provenir de la misma fuente de estudio o de muchos lados, ¿no? Entonces, otras cuestiones que hay que considerar acerca del ruido es que este ruido puede variar. ¿Sí? Puede variar desde una cucharadita de azúcar hasta que se convierta en algo totalmente tutti frutti, ¿no? Y cambie totalmente el sabor de nuestra bebida. Y pues ahora sí que ahí sepa la bola qué sabor es cuál, ¿no? Entonces chequen en esta primera gráfica grande, tenemos una señal, un registro OSG de un electrocardiograma, que son los latidos del corazón, la actividad eléctrica de nuestro corazón, y pues vemos que tiene muchísimas ondulaciones, pues, por todos lados, ¿no? Solamente alcanzamos a distinguir estos picos, que son los picos característicos del ECG, pero si nosotros comparamos, por ejemplo, con esta señal de color rojo, que es una señal simulada, o sea, sin componentes de ruido o hecho de manera artificial, pues vemos que, pues sí tiene una diferencia, pues grandísima, ¿no? Esas ondulaciones pequeñas que van muy rápido, que son componentes de alta frecuencia, tenemos por ahí que la señal serpentea, está montada sobre una señal de baja frecuencia, pues todo eso es ruido, ¿sí? Pero bueno, a pesar de que tiene ruido, se puede distinguir, como les menciono, esos componentes que son los esenciales de nuestro ECG, ¿no? Bueno, ya dependiendo del estudio. Y aquí, en esta gráfica que tenemos aquí abajito, checamos que tenemos un registro arriba que es una señal SG que fue registrada, tal vez como si fuera un jugo con un exceso de azúcar, un poquito de azúcar de más, pero se distingue todavía el sabor de la naranja, ¿no? Todavía se distingue nuestro SG. Sin embargo, en la parte de abajo, la de color rojo, ya tenemos una mezcla y sabor tutti frutti. ¿Qué quiere decir esto? Que es una señal que tiene muchísimo, muchísimo ruido. Estamos registrando componentes de sepa la bola de qué cosa, pero ya nos está estorbando en el sentido de que no podemos ya distinguir la señal que es de nuestro interés, que son las señales ESG. Sí, entonces todo este tipo de cuestiones se pueden tratar de dos formas, de manera analógica o de manera digital. La manera analógica era lo que vimos la sesión pasada, que en la parte de electrónica existe un proceso de filtrado, poniendo resistencias, capacitores, si son filtros activos o filtros pasivos, utilizan diferentes componentes electrónicos, ¿no? Pero de manera digital, pues existen algunas líneas de código que nos pueden ayudar utilizando estos software especializados como lo es el MATLAB, ¿no? Entonces, ya para terminar con esta cuestión del ruido, hay otra cosilla que hay que ver por ahí.
Hay ruido, como les mencionaba, que puede provenir de justamente de la misma fuente de la que nosotros estamos adquiriendo esa información. En este caso, si lo pensamos como las frutas, esos componentes agregados pueden venir de la misma bebida. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense un jugo de naranja. Ustedes solamente quisieran, cuando se exprimen una naranja, solamente quisieran el juguito, ¿no? No les interesa nada de la pulpa, ni semillas, ni una mosquilla que por ahí se les haya filtrado, ¿no? Entonces, esos agregados que son propiamente de la fruta, de la naranja, que son las semillas, por ejemplo, la misma pulpa, eso también pues genera una perturbación en lo que nosotros queremos adquirir, ¿no? Que sería el puro líquido. Entonces, a ese tipo de agregados que son de la misma fuente, se les llaman artefactos. ¿Sí? En este caso, en los sistemas biológicos, o sea, en el cuerpo humano, por ejemplo, cuando adquirimos las señales, que bueno, aquí ya los defino como bioseñales porque provienen de un cuerpo biológico, y que tengan componentes que sean de la misma fuente, entonces eso se le conoce como artefacto. ¿Sí? Entonces, imagínense, si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, un electroculograma, que es el que mide la actividad eléctrica de los ojos, y por ahí vemos unos piquitos que tienen un ritmo pues muy marcado, pues puede ser que estemos registrando la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Entonces, eso es ruido. Más precisamente, eso es un artefacto. La actividad eléctrica del corazón proviene de la misma fuente que sería el cuerpo, y es una señal importante, pero en este caso, en este estudio que es un EOG, un electroculograma, no nos interesa esa señal. Entonces es una información estorbosa, es un artefacto que está ahí alterando nuestra medición. Otros artefactos muy comunes son, por ejemplo, cuando registramos electrocardiograma que se coloca sobre el pecho, la persona está respirando profundamente, se puede ver que existe una señal de baja frecuencia que corresponde a la respiración. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que provengan de la misma fuente son artefactos. ¿Sale? Y esto lo comento porque ya podemos entrar en materia como les digo, no estamos en la parte de programación, pues podemos hacer filtros digitales, podemos procesar las señales, ver sus componentes, analizarlas, meterle matemáticas y acondicionar nuestras señales para que después puedan ser procesadas y manejar una prótesis de manera funcional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo les tengo esta técnica que es muy conocida por todas y todos, que es la transformada de Fourier, ¿no? Que vamos a seguir con esta analogía de las frutas. La transformada de Fourier es una técnica que nos permite modificar el espectro de frecuencias a placer. O sea, nosotros podemos determinar los límites, no, perdón, nosotros podemos observar, mejor dicho, todos los componentes que tienen cada una de las señales. Es una forma de visualización de qué está hecho nuestra bebida, ¿no? Sí, porque la forma en la que nosotros alteramos es con filtros. Ahí me tuve una pequeña confusión. Pero ok, la transformada de Fourier entonces nos permite visualizar los elementos o los componentes que tiene cada una de las señales que estamos registrando. En este caso, si por ejemplo lo aplicáramos a una bebida tutti frutti, pues pudiéramos observar la cantidad que tiene, por ejemplo, en fresa, en uva, en manzana, en limón, naranja. Entonces, todo ese espectro de combinaciones de sabores y de colores se puede ver con Fourier cuánta cantidad y de qué sabores, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos señales, cambiamos con la analogía, tenemos una señal que tiene, pues, por ejemplo, una señal de baja frecuencia y tiene unas repeticiones, unas oscilaciones más cortas que son componentes en altas frecuencias. Entonces, con la transformada de Fourier podemos observar y decimos, ok, tienes una gran presencia de un componente que oscila o serpentea muy lento, está más cerca del cero, y tienes unos componentes altos en frecuencia, que son esas oscilaciones que tenemos aquí justamente. ¿Sí? Y así podemos ir observando con cada una de estas señales. Estas son señales simples, pero podemos también ver los componentes de una, ¿cómo se le dice? De una señal de tipo biológico, una bioseñal. Entonces, la transformada de Fourier nos va a servir para esto, para que nosotros podamos elegir el mejor filtro, el mejor colador. Bueno, por lo menos acá también en Michoacán tenemos esta palabra, ¿no? Estos son los coladores, los que los utilizamos en la cocina, ¿no? Para filtrar. Entonces, si nosotros queremos únicamente líquido de naranja, pues lo pasamos por el colador y ahí se queda atrapada las moscas, se quedan atrapadas las semillas y un poquito de pulpa, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier nos va a decir qué mejor, cuál es el mejor colador para dejar pasar solamente lo que queramos, ¿no? Si los agujeros son más grandes o más pequeños. Y esto, regresando a lo que es realmente, pues es para elegir un filtro, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un registro real de un electrocardiograma y chequen en lo siguiente.
tenemos, por ejemplo, pues es un registro de 30 segundos donde se alcanzan a ver algunos picos que corresponden a los latidos del corazón de una persona, pero tiene bastante ruido. Un ruido que hace que la señal se vea bastante gruesa y otro ruido que hace que la señal serpentee como si estuviera en una montaña rusa, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Y esto puede representar muchos problemas. Si, por ejemplo, quisiéramos establecer un umbral para que cada que los picos sobrepasen el umbral podamos detectar esos picos justamente. Y como están serpenteando, pues va a haber mucho problema, ¿no? Y aparte de que se pierda ahí totalmente el complejo PQRST, que son cosillas ahí biomédicas, ¿no? Entonces, si nosotros checamos con la transformada de Fourier, nos va a dar el espectro de frecuencias. En este caso, pues fue muestreado a 150 Hz. Aquí vemos solamente el espectro positivo, o sea, la mitad de esa frecuencia de muestreo que va de 0 a 75. Entonces, vemos que la gran mayoría de los componentes del SG pues están en este rango, ¿no? Que va desde el 0 hasta, digamos, 40. Todavía se alcanzan a ver algunas perturbaciones. Y además, en 60 tenemos un picote pero monstruoso, ¿no? Quiere decir que en esta bebida, en esta mezcla tutti frutti, tenemos, pues, no sé, supongamos fresa, manzana, pero tenemos un picote, o sea, una gran concentración de limón, ¿no? Entonces nuestra bebida está súper, súper acidísima. Entonces hay que filtrar esto, ¿no? Y esto es muy fácil de observar porque aquí, pues, es el ruido que tiene que ver con la línea de alimentación de los 60 Hz, ¿no? Se fijan que el piquito está a 60, ¿no? Entonces ahí les pongo unas líneas de código que se utilizan en MATLAB, que estas de aquí corresponden para la graficación del espectro de Fourier, estas de acá para plotear la señal del SG, y esto de acá es la aplicación de un filtro. Sí, como les decía, la transformada de Fourier nos ayudó a entender, a poder utilizar el mejor filtro, ¿no? Saber qué filtro utilizamos para que nuestra bebida se quede sin moscas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se seleccionó de 0.65 Hz hasta los 15, más o menos. Sí, esto porque comparándolo con algunos trabajos del estado del arte, pues podemos ver ahí que manejan un rango similar, ¿no? Entonces, una vez filtrado, pues ya podemos observar ahora sí que se eliminan todos estos componentes que hacen que la señal se vea muy gruesa y solamente se quedan esos piquitos, ¿sale? Entonces, esto es como una pequeña introducción a lo que tiene que ver con el procesamiento de bioseñales, nada más que no lo vamos a alcanzar a ver todavía más a profundidad. Esperemos tener por ahí otra invitación para otro mini cursito sobre esto. Pero entonces ahora vamos a regresar a la parte de la prótesis, ¿no? Sí, todo esto es esencial, ¿eh? O sea, todo esto que les acabo de platicar es esencial porque lo vamos a ver más adelante, ya de manera práctica. Entonces, como les comentaba, ya tenemos construido nuestro MG, digámoslo de esta manera, ya sabemos cómo construirlo. Y ahora lo que sigue es que la salida de este circuito esté conectado a un microcontrolador que haga a su vez la función de una tarjeta de adquisición de datos. Esto quiere decir que vamos a poder adquirir los datos que vienen de manera analógica, convertirlas de ese dominio de analógico a digital y poderlas procesar ya de manera matemática, controlar servomotores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo les planteo el siguiente esquema. Esto lo vamos a utilizar para desarrollar dos programas, un programa en Arduino y un programa en MATLAB. Y déjenles explico por qué. Imagínense, nosotros tenemos ya construido nuestro MG, entonces esos datos van a ser adquiridos por el Arduino, ¿sí? Entonces, una vez adquiridos, el Arduino va a hacer su procesamiento, los va a convertir en analógico digital y vamos a pasar a otros rangos, etcétera, para después hacer una comunicación con MATLAB. ¿Por qué con MATLAB? Porque resulta que MATLAB nos da la versatilidad de utilizar ya funciones matemáticas muy complejas, operar con matrices, para poder hacer un procesamiento más interesante de las señales, ¿no? Y una vez en MATLAB vamos a establecer un valor de umbral porque recordemos lo de la sesión pasada, cuando una persona con un miembro amputado genera un esfuerzo eléctrico, o sea, un esfuerzo de intención de movimiento, tenemos que saber interpretarlo, ¿no? Cuando sí esa actividad eléctrica hace referencia a esa intención y cuando no, ¿verdad? Porque los músculos siempre están activos. Entonces, cualquier movimiento que haga la persona, por ejemplo, hacer esto, pero que él realmente no quiera activar su prótesis para hacer un movimiento de cierre, entonces hay que discriminar ese tipo de señales con la que sí debería de ser la intención del movimiento. Y eso se puede hacer de una manera muy sencilla. O sea, podemos establecer esta lógica mediante un umbral.
Entonces, si la señal eléctrica es lo suficientemente con amplitud alta para superar el umbral, entonces quiero que desde MATLAB se dé la orden hacia el Arduino y que el Arduino pueda controlar un servomotor que vamos a tener conectado por ahí. Y este servomotor entonces va a ser el movimiento de cierre. ¿Sí? Aquí se los pongo con colores para que la visualización del flujo de esta información sea más fácil, ¿no? Entonces, si no sobrepasa el umbral, entonces se regresa la instrucción a MATLAB, de MATLAB se vuelve al Arduino y del Arduino al servomotor, porque necesitamos un estado base que sería nuestro estado de apertura. Quiere decir que la prótesis estará en esta posición. Si el paciente hace fuerza, hace actividad, genera actividad eléctrica, un potencial eléctrico, entonces tiene que la prótesis que cerrarse, ¿sí? Y eso se va a cerrar en función de que esa actividad sea la suficientemente elevada para que sobrepase el umbral y pues pueda cerrarse, ¿no? Y ustedes podrían preguntar, bueno, ¿y con base a qué establecemos ese umbral? Pues tiene que ver, por ejemplo, con base al sistema que estás utilizando. En este caso, que es un Arduino, pues hay que establecer un rango de 0 a 5 volts y montar nuestra señal, por ejemplo, sobre 2.5 y ya cuando haga actividad que suba hasta 3, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, con base a esos registros, deberíamos de establecer nuestro umbral. Entonces, las personas que se dedican al diseño de prótesis ya de manera profesional, pues hacen un pequeño estudio previo al desarrollo de su prótesis para saber qué tanta actividad eléctrica tiene en sus músculos esa persona, ¿no? Porque, por ejemplo, también depende de si su muñón está en esta parte, si está en esta parte, si la muñón está hasta acá, o para ver qué es lo que pueden utilizar para controlar su prótesis. ¿Sale? Entonces, espero me esté dando a entender hasta este punto. Y esta lógica es la que vamos a utilizar para programar en los siguientes, lo que resta de este curso. Solamente que aquí en el MG, para efectos prácticos, efectos de visualización, vamos a reemplazarlo por un potenciómetro. Les voy a explicar por qué. El MG, al final, resulta que es un dispositivo que nos ayuda, pues sí, a obtener la actividad eléctrica de nuestros músculos, pero nos ayuda ¿cómo se dice? Nos entrega una señal que tiene variaciones de voltaje, vaya, ¿no? Entonces, vamos a obtener al final de 0 a 5 volts alguna variación entre este rango. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un Arduino y que, pues, de acuerdo con los datos del fabricante, nos dice que cada uno de los pines de adquisición, pines analógicos, solamente puede recibir de 0 a 5 volts. Entonces, eso es lo que vamos a obtener al final del MG. Pero para hacerlo de una manera más visual, pues vamos a poner un potenciómetro en donde nosotros vamos a ir girando la perilla para controlar esos cambios en voltaje, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a realizar a continuación. Entonces, los invito a todas y todas que tengan su MATLAB por ahí abierto, tengan abierto por ahí su software de Arduino. Solamente para hacer algunas menciones, algunas de las universidades tienen algunos convenios con MATLAB, entonces lo pueden utilizar de manera gratuita. Tal es el caso de la UDG, por ejemplo, y pues el Arduino pues es un software open source, ¿no? O sea, es totalmente gratuito. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer, voy a abrir un nuevo script, un nuevo programa, y les voy a explicar lo siguiente. Voy a borrar primero que nada estos comentarios y ahorita les explico para qué sirve cada uno de estos. Ok, este programa de Arduino, vamos a hacer primero un programa que sea capaz de adquirir datos de manera analógica. Esto quiere decir que nosotros vamos a tomar nuestro potenciómetro y lo vamos a conectar al Arduino. ¿De qué forma? Lo vamos a conectar de esta forma. Permítame dibujar aquí un pequeño esquema. Tenemos aquí nuestro potenciómetro, perdón, aquí mis super dibujos. Y recordemos que el potenciómetro pues tiene tres patitas, ¿no? La primera patita de aquí, nosotros la vamos a conectar a GND, o sea, a tierra. La tercera patita la vamos a conectar a voltaje, que en este caso va a ser 5 volts. Y la patita del medio la vamos a conectar al puerto analógico 0. ¿Sí? ¿Por qué analógico? Porque, bueno, estamos tratando de simular lo que saldría de un circuito MG, ¿no? ¿Y por qué conectamos GND a la izquierda y por qué conectamos el voltaje a la derecha? Porque si yo giro la perilla hasta el extremo izquierdo, pues voy a tener a la salida en el puerto analógico 0, pues un valor en 0 volts. Y si lo giro hacia la derecha, este valor va a ir aumentando y aumentando hasta llegar a 5 volts. ¿Sale? Entonces ahí vamos a simular que la persona está haciendo fuerza
o no está haciendo nada. ¿Sale? Entonces eso es lo que vamos a hacer y esta es la manera en la que vamos a conectar nuestro potenciómetro. ¿Para qué? Ok, déjenles, vamos a escribir código. Primero que nada, vamos a ingresar una variable de tipo flotante para poder operar con números más precisos, en este caso decimales, y vamos a escribir el nombre de una variable, por ejemplo, pot, de potenciómetro, ¿no? Y le vamos a asignar el puerto analógico 0, a 0, ¿sale? Después voy a ingresar una nueva variable que se llame x, le voy a asignar 0. Esta nos va a permitir hacer algunas operaciones de manera matemática, y ahorita vamos a ver por qué. Y, ok, viene lo siguiente. Tenemos aquí por defecto que Arduino nos genera dos funciones. Una se llama void setup y una se llama void loop. Void setup nos permite ejecutar una sola vez todas las líneas de código que escribamos entre los corchetes. ¿Y esto para qué? Se recomienda que sea para hacer la configuración de su Arduino. ¿Qué podemos configurar en el Arduino? Pues primero que nada la velocidad, digamos, de los bits por segundos que van a ocurrir aquí en todo este proceso, ¿no? Entonces vamos a poner serial.begin y vamos a establecer un valor que es 9600. Esto se hace ya de manera, digamos, por defecto, ¿no? Por default, para establecer esa configuración de nuestro Arduino. Después también hay que configurar el tipo de pin en donde estamos conectando nuestro potenciómetro. Con tipo me refiero si es un pin de entrada o un pin de salida. Entonces, como nosotros estamos metiendo datos, ¿sí? Porque recuerden que será como nuestro MG está mandando datos hacia el Arduino, pues sería un pin de entrada, ¿no? Entonces vamos a escribir pin mode y vamos a poner la variable donde está ese pin, le damos coma y ponemos la palabra input y cerramos con punto y coma. Ok, entonces eso ya nos permite establecer lo básico para este programa. Y ahora sí, en void loop, que es la función que se va a estar ciclando una y otra y otra y otra vez, por eso el loop de ciclo. Aquí todo lo que escriban en este código es lo que el Arduino va a estar ejecutando siempre. Entonces, primero lo que voy a hacer va a ser una lectura analógica de los datos que están en el puerto analógico. O sea, los datos llegaron al pin, pero ahora necesito darle una instrucción al Arduino para que lea esos datos. Entonces, escribo el comando analog read y escribo la variable donde están esos datos analógicos, que en este caso es la de pot, de potenciómetro. Y esto lo asignamos a una variable que es la de x, con la que vamos a hacer unas operaciones. Ok, ahora hay que hablar sobre unas consideraciones del Arduino que son importantes. Se dice que el Arduino, de acuerdo con los datos del fabricante, tiene una resolución de 10 bits. Esto quiere decir que nosotros podemos tener valores desde 0 hasta 2 a la 10, que son más o menos como 1023. Entonces vamos a tener nosotros datos que vayan oscilando entre 0 y 1023. ¿Sí? Más o menos, porque bueno, tomando el dato de 0 ya se convierte en 1024, pero solamente entiendan eso, ¿no? Tenemos este rango que es lo que hace ya por defecto el Arduino, que es convertir los datos analógicos al espectro digital, por decirlo de alguna manera. Pero nosotros que estamos intentando manejar datos en función del voltaje, necesitamos convertir esa información a datos de voltaje. ¿Y cómo hacemos eso? Pues bien sencillo, pues con una regla de 3, ¿sí? Donde, por ejemplo, el extremo, el máximo, 1023 son los 5 voltios y nosotros estamos ingresando datos que ya están en el dominio digital, pues es lo que vamos a hacer a continuación. X por 5 y todo lo que te salga por 1023. Y ya con eso vamos a cambiar de escala para ver ahora sí las variaciones en voltaje. Entonces vamos a escribir por aquí. Esa lógica, ok. En esa misma variable ponemos X es igual entre paréntesis X por 5 y todo esto entre 1023. ¿Sale? Entonces ahora sí, para poder visualizar esos datos, pues podemos poner el comando serial.print y escribimos ln, L de lagartija, ln para que los datos se impriman de manera vertical y no estén de manera horizontal y la visualización sea mucho más cómoda. Entonces queremos imprimir los datos que están en X y le vamos a dar un delay, un retraso entre cada ejecución del programa de 200 milisegundos. Aquí Arduino maneja estos datos en función de los milisegundos. Quiere decir que si ustedes escriben 1000,
Cada dato se va a imprimir cada segundo, ¿sí? Entonces, para que sea un poquito rápido, los vamos a poner a 200 milisegundos. Entonces, ahora lo que prosigue, pues, es conectar su placa de Arduino. Yo por aquí la tengo. La voy a conectar a mi computadora y vamos a ejecutar este programa. Lo vamos a subir. Y como es la primera vez que estamos subiendo esto, tenemos que guardarlo primero, ¿no? Entonces vamos a poner aquí de nombre ejemplo. Le damos en guardar y aquí me falta un punto y coma. Le damos en subir, esperamos hasta que esto cargue y dice subiendo y hasta que nos diga subido, ahí está. Subido es que esto ya está listo. Entonces aquí en este botoncito que es monitor serie, podemos observar la entrada de los datos, ¿no? Entonces yo por aquí tengo mi potenciómetro y lo estoy variando, lo tengo hasta el extremo izquierdo y lo voy variando hacia la derecha. Lo voy moviendo, 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 moviendo hasta el tope del extremo derecho. En este caso serían los 5 volts. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos teniendo variaciones de 0 a 5 volts. Y eso pues va a simular la entrada que nosotros tenemos de nuestro MG. Sí, espero hasta este momento me esté dando a entender. Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues ya que tenemos estos datos de lectura analógica, ahora hay que hacer una comunicación con nuestro programa de MATLAB. Ahorita vamos a ver esa parte de MATLAB. Entonces ya por aquí tengo yo ya comentado todo este programita, se los voy a compartir de manera gratuita, por ahí que nos haga favor el capítulo estudiantil para también compartirles este archivo. Y fíjense qué es las cosas que agregué. Entonces, una prótesis, chicas y chicos, básicamente es un dispositivo que obviamente replica pues estos movimientos humanos y de manera lógica se puede decir que lo que hace es un servomotor que hace un movimiento en función de la actividad eléctrica de la persona y genera que se jalen unos cables y esos cables hagan el movimiento de cierre, ¿sí? Entonces por aquí es esta prótesis muy improvisada, es una prótesis, ahora sí que nunca mejor dicho, una prótesis casera, es meramente un popote que tiene algunos cortes, algunas fisuras, se les dicen fallas para que la estructura pueda doblarse. ¿Sí? Entonces tiene un hilo que está pegado que si yo lo jalo, esto hace este movimiento, ¿no? Y esto lo podemos entender como si fuera el movimiento de un solo dedo. Y eso es prácticamente lo que hace una prótesis. ¿Sí? Son servomotores que jalan alambres y cada alambre pues tiene que ver con un dedo, ¿no? Entonces al jalar los 5 dedos pues hace la simulación de que la prótesis se está cerrando. ¿Sale, vale? Entonces por eso aquí en Arduino tenemos la facilidad de poder operar con servomotores, que esto quiere decir que los podemos controlar moviendo sus ángulos, rotándolos, etcétera. Sí, entonces para ello, aquí en Arduino, yo coloco una librería que es de tipo servo. Ahí ya están todas las instrucciones para poder manipular los servomotores de una manera muy sencilla y le declaro lo siguiente, quiero una variable que se llame prótesis y que es de tipo servo, quiere decir que en esta variable prótesis es donde yo le voy a indicar que ahí está conectado mi servomotor. ¿De qué manera? De la siguiente. Aquí en la configuración, en el void setup, pongo exactamente lo mismo que teníamos en el código pasado, que sería el punto begin, el pin mode del potenciómetro, y por último tenemos aquí la variable prótesis, y tiene un comando que dice attach. Esto es más o menos como un indicador de decirle en el pin número 3 digital, yo tengo conectado mi servomotor para poder moverlo, ¿no? Estos servomotores hay que entender también que utilizan un tipo de modulación digital que se le conoce como la modulación por ancho de pulso, o en inglés PWM, para poder funcionar. Después les puedo compartir unos recursos para que lo estudien más a fondo este tipo de cuestiones, pero solamente para propósitos de este curso, nada más entendamos que en el pin digital número 3, lo vuelvo a repetir, digital número 3, tenemos que conectar el cable de datos de nuestro servomotor, porque con ese cablecito es con el que los vamos a poder manipular. Ok, una vez que ya está configurado esto, todo lo demás es exactamente lo mismo, como lo habíamos visto en el programa que hicimos ahorita. Se hace la lectura analógica de los datos que están en el potenciómetro, se hace la conversión de los bits a voltaje. Después, se hace la impresión de los datos y esta impresión también nos va a permitir mandar a través del puerto serial, que es el puerto que traen de manera digital, lo podemos decir de esa manera, ¿no?
es el puerto que está en las computadoras y con el que va a hacer toda la programación, ¿no? Vamos a poder mandar los datos, ¿sí? Para no meternos en problemas hay que nomás entenderlo de esa manera. Un retraso de 200 milisegundos. Y ahora sí, para comunicarse con MATLAB, previamente tuve que haber definido una variable que en este caso pues, le puse yo muy originalmente, ¿no? Le puse MATLAB. Y esto le vamos a asignar la siguiente instrucción, serial.read. Esto nos va a permitir, eh, recordemos el esquemático, se leen los datos en el Arduino, se mandan a MATLAB, en MATLAB ocurre un procesamiento y después esos datos regresan. Y esos datos van a regresar para que nosotros podamos manipular nuestro servomotor. Entonces hacemos una lectura de esos datos que ya provienen de MATLAB y ahorita nos dirigimos a MATLAB y establecemos unas condiciones, los umbrales. Bueno, los umbrales ya están, perdón, ya están establecidos en MATLAB. Aquí establecemos dos condiciones. Simplemente si MATLAB es igual a un número, quiero que suceda algo. Y si no, quiero que esté sucediendo siempre esto. Eso básicamente es que si esta variable es igual a este número que está aquí, la prótesis se va a cerrar. Y ahorita les explico por qué hay un 2 ahí. Y si no es igual ese dato a este número que está aquí, entonces la prótesis va a estar en un estado base que sería pues el de apertura, ¿no? Ok, espero hasta aquí esté todo bien. Y ahora nos vamos a dirigir a MATLAB para entender cómo está todo este show, ¿no? Ya por aquí tengo el programa listo y lo voy explicando paso a paso. Mire, tengo aquí en MATLAB, tengo la versión 2017B. Cabe mencionarlo porque ya no se utilizan tanto las interfaces gráficas de usuario, sino más bien el App Designer. Pero pues nada más para propósitos de este curso de visualización, pues lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces aquí en el Command Window, si nosotros escribimos la palabra guide, nos aparece este menú en donde podemos abrir programas ya realizados o podemos iniciar a crear uno nuevo. ¿Sí? Esto básicamente es para que nosotros tengamos visualmente un programa con botoncitos, con gráficas, casillas donde el usuario pueda meter sus datos y sea una interfaz más amigable que ver todas estas instrucciones de código, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza esta GUI, que en inglés es la interfaz gráfica del usuario. Ok, aquí establecí 4 gráficas. Una gráfica mayor donde nosotros vamos a estar visualizando estas variaciones de voltaje entre 0 y 5 volts. Una gráfica 2 en donde yo voy a poder visualizar los valores lógicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si el valor de acá arriba no sobrepasa el umbral, eso se convierte en un 0. Si lo sobrepasa, se convierte en un 1. Y eso lo vamos a utilizar para mandar esos datos al Arduino y decirle, oye, aquí ya superó el umbral, entonces mueve el servomotor, ¿va? Y tengo una gráfica 3 en donde voy a poner dos imágenes que ya previamente fueron hechas ahí en Photoshop y todo el asunto, en donde la manita va a aparecer una mano robótica y va a estar en dos estados, ¿no? En estado base, que es el estado de apertura, y el estado de cierre. ¿Sí? Entonces, cuando el valor sobrepasa el umbral, la imagen va a cambiar de apertura a cierre. Y si después baja del umbral, entonces se va a volver a abrir la prótesis. Y vamos a tener una simulación, ¿no? De lo que realmente debería de suceder. Y ya por último, en cuanto a gráficas, tengo una por aquí que es meramente para imprimir pues el logo aquí de mi canal, ¿no? Pero esto se puede eliminar sin ningún problema. En las casitas que están acá de este lado, tengo dos casillas para ingresar datos, para que el usuario me pueda ingresar datos. Uno donde el usuario me va a ingresar el número de muestras que quiere visualizar, que va a estar adquiriendo el Arduino y que se van a graficar. Y otra casilla donde vamos a poder establecer el valor del umbral. Este valor del umbral pues va a poder estar entre 0 o 5 volts, ¿sí? Para las operaciones que les acabo de mencionar. Un botón para dar inicio con todo esto, que todo el programa se ejecute una vez que ingresemos los datos. Y por último, acá en la visualización de la manita también puse un cuadro de texto en donde se va a poner dos tipos de mensajes. Un mensaje de apertura y un mensaje de cierre. Sí, solamente es para complementar la visualización de la prótesis. Entonces, si quieren antes de ver el programa, permítanme mostrárselos, cómo se está ejecutando. Y tengo por aquí, por ejemplo, el número de muestras, quiero ver 100 muestras. El valor del umbral, quiero darle un umbral de 3, por ejemplo.
Entonces, chequen, aquí cuando abro el programa, ya desde ahí ya está impresa la imagen en un estado de apertura, ¿sí? Y le voy a dar en iniciar. Entonces, yo acá con el potenciómetro estoy controlando estos datos, ¿no? Chequen que solamente puede variar entre 0 o 5 volts. Entonces, si yo sobrepaso el umbral que es 3, que ahí se grafica una línea, lo sobrepaso, la, la gráfica de las manitas, pues hace el movimiento de cierre, ¿no? Si lo bajo, hace la apertura. Y chequen que en la gráfica de abajo los valores lógicos son los siguientes. Cuando sobrepasamos el umbral está en 1. Cuando no lo sobrepasamos, esto baja hasta 0. Y así, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Sí, entonces eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Y como se fijan, también tenemos aquí el mensaje que iba apareciendo apertura, cierre. Y es meramente para complementar de manera visual lo que está sucediendo. Entonces, vamos a meternos a la programación para que vean cómo se desarrolló esto. Con nosotros ya tenemos establecido de manera, digamos, visual todo lo que queremos diseñar en nuestro programa. Nosotros simplemente le damos en guardar, le ponemos nuestro nombre. Aquí, pues, en este caso, el nombre del programa es programa-prótesis y se nos abre un menú como este, en donde ya ven algunas líneas de código establecidas y pues bueno, tal vez se puedan asustar un poquito entre tanto despapalle de líneas de código, pero básicamente solamente debemos enfocarnos en esto que dice aquí, donde dice function, iniciar. ¿Esto qué quiere decir? Que este botoncito de aquí va a funcionar como un programa de manera aislado, ¿no? Cuando yo le dé clic en ese botón, se va a ejecutar el programa que esté dentro de ese botón. Entonces, para hacer referencia a ese botón dentro de mi código, yo aquí en el editor, si yo le doy doble clic, me abre este menú de edición donde puedo cambiar el color, el tipo de letra, el tipo de tamaño, etcétera. Pero lo más importante es lo que dice aquí el tag, que es algo así como la etiqueta. ¿Sí? Entonces aquí yo le puse en español iniciar con la primera I mayúscula. Entonces, con ello, el programa me establece en dónde hace referencia pues a ese botón para que al momento de que yo le dé clic se ejecute esa función. Y todo ese programa, todas las líneas de código que estén dentro se vayan a ejecutar. ¿Sale? Entonces, eh, regresamos al código y bueno, y de la misma forma, todas las gráficas tienen una etiqueta. En este caso, la etiqueta de la gráfica 1 es gráfica 1, gráfica 2, gráfica 3 y también las casillas. Cada una de las casillas en donde el usuario entra datos también tiene su propia etiqueta. En este caso, del número de muestras es muestras en minúscula y el del umbral es umbral en minúsculas, ¿sí? Que es este de aquí. Ok, entonces ya sabiendo eso, nos regresamos acá y aquí ya con algunos comentarios pues pongo en dónde inician los botones, ¿no? En este caso aquí nomás como tengo un botón, pues es el único donde vamos a escribir todo hacia adentro. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. A estas primeras líneas no les hagan caso, ahorita les explico por qué. Y nos vamos aquí. Ok, lo primero que se debería ejecutar sería la adquisición de los datos que están en estas casillas, ¿no? Que el usuario ingresa. Entonces, nosotros con MATLAB vamos a utilizar el comando get de conseguir y después escribe la palabra handles. Yo a mis alumnos se los explico de esta manera. Cuando escribimos handles, es como si tuviéramos una manita virtual y decimos, esto es lo que quiero adquirir, esto es lo que voy a modificar, quiero que me pases esta cosa. Es como una manita que está apuntando, ¿no? Entonces, la manita nos apunta a la casilla que tiene la etiqueta muestras, que son datos de tipo string. Porque sí, todo lo que metamos dentro de esas casillitas, sean números, letras, son de tipo carácter, ¿no? O sea, no es como que si yo pongo un 12, realmente numéricamente sea un 12, sino más bien tiene un valor en todo esto del código ASCII, ¿no? Entonces hay que hacer una conversión de los valores que están de caracteres a números. ¿Y cómo se hace eso? Pues con una función que dice str de string a número. str to num. ¿Sí? ¿Y qué es lo que yo quiero convertir de string a número? Pues lo que yo guardé en la variable nm, que hace referencia al número de muestras y se guarda en esa misma variable. Entonces, para la otra casillita, que es el valor del umbral, se hace exactamente lo mismo, solamente que ahora con su etiqueta que es umbral, la guardo en una variable también que se llama umbral, hago la conversión y la guardo en esa misma variable de tipos de datos de caracteres a números. ¿Sale? Entonces, aquí nada más es la adquisición de esos datos, la recolección de los datos del usuario. Por ahí ya este programa se los tengo ya comentados para que
no haya problemas. Ok, ahora aquí nos podemos enfrentar a un problema muy sencillo que es si hay datos en esa casilla, ¿no? Hay que evaluar si esas casillas están vacías o están completas, ¿no? Vacías, o sea que no, el usuario no haya escrito nada y en caso contrario que sí, ¿no? Entonces, para ello utiliza este comando que se llama isEmpty, que se pregunta si está vacío la casilla número de muestras. Entonces vamos a imprimir un cuadro de diálogo en donde aparece, oye, ingresa el número de muestras, que no se te olvide, ¿no? Ok, si sí está llena esa casilla, nos evaluamos la siguiente, que es la del umbral, y preguntamos, ¿está vacía esta casilla? Si sí, imprimimos una caja de mensaje que diga, oye, ingresa el valor del umbral. Y una carita feliz, ¿no? Para que sea muy amigable la interfaz con el usuario. Ok, si todas esas casillas están totalmente llenas, entonces pues ponemos un else y ahora sí, vamos a ejecutar todo el código en adelante, ¿no? Y esto es como un pequeño blindaje en caso de que no se pongan datos, porque todos el programa va a fallar y va a aparecer el mensaje de error y este sonido que a nadie nos gusta, que es el beep del MATLAB, ¿no? Ok, entonces este código yo lo dividí en tres partes, que es la configuración del Arduino, que se divide en dos partes a su vez, y el código, ¿sí? Entonces tenemos la configuración inicial del Arduino, el código, que, o sea, todo lo que va a hacer la recolección, lo que va a mandar datos hacia el Arduino para que se mueva el servomotor, y por último la finalización de la comunicación con el Arduino. Entonces, estas siguientes 5 líneas de código, porque todo lo demás son comentarios, las pueden encontrar en internet, que es cómo establecer la comunicación Arduino-MATLAB. Y se hace de la siguiente manera. Pues primero ponemos este comando que es delete, instruction find, o sea, esto es para, primero que nada, es para encontrar en dónde está conectado el Arduino. Que si no sabemos dónde está conectado el Arduino, pues nos vamos a nuestro programa de Arduino y le damos aquí en herramientas y checamos aquí el puerto. El puerto está conectado en el COM3. Esto puede variar dependiendo de las computadoras. Me ha tocado ver computadoras que dicen COM5, COM9, COM1. O sea, hay que tener mucho cuidado en cuál está conectada para que el mismo valor que acabamos de poner, el mismo valor que aparece del puerto, lo pongamos aquí en nuestro MATLAB. ¿Sí? Entonces ponemos puerto COM3, está conectado en el puerto COM3. Y primero que nada, pues vamos a eliminar todo lo que está ahí en caso de que esté otro programa ejecutándose previamente, ¿no? Eso es lo que dice más o menos esta instrucción. Después, en una variable que se llama puerto-serial, vamos a establecer esa comunicación de tipo serial que está en el COM3. ¿Sí? Esto no se preocupen por entenderlo mucho, solamente entiendan que sí se debe de poner para establecer esta comunicación Arduino-MATLAB y nada más, ¿sí? Pero se los explico así de manera general. Después, en puerto-serial, que es nuestra variable, hacemos referencia a la velocidad de datos de transmisión, la transmisión de datos, ¿no? Que es la cantidad de bits por segundo, que son los baudios, ¿no? Básicamente. Entonces, si se fijan, este valor, 9600, es el mismito que tenemos por acá, ¿no? Cuando ponemos serial.begin, 9600. Tiene que ser exactamente lo mismo. Después ponemos un warning en caso de que no existan datos, en caso de que el Arduino se desconectó, porque estamos usando un Arduaro en vez de un Arduino. Entonces eso es lo que nos va a aparecer, un pequeño mensaje. Y después con el comando fopen, vamos a poder leer bueno, vamos a poder acceder a esos datos, ¿no? Va, entonces ya con eso en mente, ahora sí nos vamos a la parte del código. Primero que nada, quiero hacer una limpieza de todas las gráficas, porque en caso de que hayamos ya ejecutado un programa previo, se elimina todas las gráficas y después vamos a iniciar un contador, c igual a 1, ¿sí? Un contador que va a iniciar en 1. Después vamos a ejecutar un ciclo while, en donde el contador va a empezar en 1 y este ciclo se va a ejecutar hasta que el contador sea menor o igual hasta el número de muestras que ingresó el usuario. ¿Sí? Quiere decir que si el usuario ingresa 1000 muestras, se va a ejecutar desde 1 hasta 1000. Si el usuario ingresa 100 muestras, desde 1 hasta 100. ¿Sale? Ok, entonces fíjense. Para hacer la lectura de los datos que vienen del Arduino, y una vez que hicimos la configuración inicial, en una variable que se llama mg-simulado, porque recuerden, vamos a utilizar un potenciómetro, vamos a hacer un escaneo de esos datos. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Que en Arduino más o menos lo hacemos con una función que se llama analog read. Aquí vamos a escanear los datos, vamos a hacer una lectura de esos datos ahora digitales, ¿no? Que vienen por el puerto serial. Sí, eso es muy similar a esa instrucción. Entonces, escaneamos los datos que están en la variable puerto-serial
y son datos de tipo flotante. Por eso aquí para indicar los tipos de datos se pone entre apóstrofes y se utiliza el signo de porcentaje y después F de float. ¿Va? Ok, ya una vez que hicimos la lectura de esos datos y se guardan en MG simulado, ahora podemos ahora sí sacar todas estas operaciones, ¿no? Vamos a sacar los valores lógicos. Para ello voy a poner esa misma variable mg-simulado y lo voy a comparar con el valor del umbral que el usuario ingresó. Entonces aquí le preguntamos si mg-simulado es mayor o igual que el umbral, se van a guardar esos datos en esta variable que se llama mg-umbral. Soy bien original con mis variables, ¿verdad? Pero ok, ¿esto qué quiere decir? Que si sobrepasa el umbral, se va a guardar un 1. Y si no lo sobrepasa, se va a guardar un 0. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Entonces, en la variable mg-umbral vamos a tener una matriz de datos, un vector, que es de tipo valores lógicos, ¿no? Ahí nos aparece en el workspace, que es una variable de tipo lógico. ¿Ok? Ahora, para graficar nuestros datos, en este caso, estos datos lógicos, voy a ingresar una nueva variable que no la había definido antes, pero aquí la defino. Y voy a acceder a esa matriz. Como la estoy definiendo por primera vez, se pueden inferir que es una matriz vacía, por lo cual tengo casillas infinitas en las que yo las puedo ir llenando como se me antoje. Y recuerden que cuando nosotros ponemos una variable seguida de un paréntesis y un número adentro, es que vamos a acceder a tal posición de esa matriz. Entonces vamos a ir accediendo a la posición de acuerdo al contador. Si el contador está en la muestra 1, entonces accedemos a la primera posición de la variable serval, que son los valores lógicos del servomotor, ¿no? Entonces ahí le vamos a asignar todo esto de mg-umbral para que podamos estar dato por dato adquiriéndolos y los graficando y que la gráfica se esté actualizando dato por dato por dato y así poder hacer dar la ilusión de que se está animando esa figura, ¿no? Que vimos al principio. Ok, ahora, como les mencionaba, la variable mg-umbral que guarda los datos lógicos es un vector de tipo lógico, por lo que nosotros a la hora de mandar los datos a través del puerto serial hacia el Arduino no podemos mandar un tipo de dato lógico, sino un tipo de dato numérico, ¿va? Entonces, por ello, yo hago una multiplicación por un número cualquiera, en este caso un 2, porque pues, no va a afectar en mucho mi matriz, porque tengo una matriz de unos y 0. Si yo multiplico 0 por 2, eso sigue siendo 0 y el 1 por 2, pues solamente se convierte en un 2, ¿no? Y esto me va a ayudar, esta multiplicación me ayuda a convertir esta matriz de datos lógicos a datos numéricos, ¿sí? Y ahora sí poder mandar esos datos al Arduino. Entonces es por eso que en las líneas de código que tengo acá, lo que viene de MATLAB, si es igual a 2, quiere decir que si sobrepasó el umbral, que es un 1, pero para que ese dato lógico se convirtiera en un dato numérico, lo multipliqué por 2, pues es por eso que hay un 2 ahí, ¿sale? Que igual se puede haber multiplicado por 1, pero quería que se viera el por qué, ¿no? O sea, esta multiplicación. Y esos datos los guardo en esta variable que se llama sermop, que es lo que va a mover nuestro servomotor. Y por aquí pongo la nota, ¿no? Se multiplica x2, perdón, se multiplica por 2 para convertir los datos lógicos en datos numéricos. Chan, chan. Y ahora sí, vamos a graficar. Ok, para graficar en una interfaz gráfica, eso escuchó raro, recordemos que tenemos diferentes etiquetas para cada una de ellas. O sea, si tenemos 20,000 gráficas, ¿a cuál de ellas vas a graficar, no? ¿La número 1 o la número 20,000? Entonces, por ello se ponen las etiquetas. Entonces, aquí se agrega esta instrucción que se llama access, entre comillas, handles, perdón, entre paréntesis, handles, que recuerden era la manita que apuntaba a la etiqueta gráfica 2. En la gráfica 2 quiero que plotees los valores lógicos, dato por dato, que fueron los que vamos guardando, ¿no? Quiere decir que el contador está en la muestra 1, se guarda eso en la variable serval y eso es lo que se imprime. Sigue la 2, se guarda en esa variable y eso es lo que se imprime. Y así, eso es lo que va sucediendo. Quiero que aparezca una línea continua y que el grosor de la línea sea de 2, ¿no? Line width, eso es lo que significa. Después los límites de la gráfica, establezco el límite que vaya de 0 hasta el número de muestras, que es definido por el usuario, y en límites que vaya de 0 a 1.5, porque recuerden, como son valores lógicos que oscilan entre 1 y 0, pues quiero un poquito más de la ventana para que se pueda visualizar ese 1, ¿no? Y ya pongo sus etiquetas en el eje de las X, en el eje de las Y, y después pongo un título, ¿no?
y ya por último pongo una cuadrícula. A mí me encanta ver las gráficas con cuadrículas, pero eso ya es a criterio de cada quien. Y por último, que es muy importante, cuando quieran una gráfica que se vea como que se está animando, se necesita poner el comando Draw Now, que es algo así como dibújalo ahora, ¿no? Esto te va a permitir actualizar la gráfica en tiempo real y ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo con esos cambios. Y ya por último, bueno, para mandar los datos lógicos que habíamos guardado pero en los datos numéricos que surgen de multiplicar la matriz de datos lógicos por 2 que está en la variable sermop, y mandarlos al Arduino para que haga esa operación y mover nuestro servomotor, escribimos el comando fwrite y entre paréntesis ponemos por dónde se van a mandar esos datos, que es por la variable puerto serial, que está configurado con esto del puerto, el COM3, etcétera, etcétera, ¿no? Que es donde está conectado al Arduino básicamente. Y le vamos a mandar estos datos, ¿sí? Entonces, fwrite, ¿por dónde los mandas y qué es lo que vas a mandar? En este caso, la variable sermop. Entonces, la variable sermop tiene datos que oscilan, o sea, son datos de ceros y datos de 2. 0 y 2. Es lo único que puede haber en esos datos, ¿no? Y es acá lo que comparamos. Si los datos que vienen del Arduino perdón, del MATLAB son igual a 2, entonces la prótesis se mueve. Si no, se mantiene en su posición inicial. ¿Ok? Y ahora para graficar los datos que son de las variaciones de voltaje, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Recuerden que en MG-simulado están los datos que escaneamos al principio, ¿no? Que escaneamos que vienen del Arduino directamente. Entonces, nuevamente, una matriz vacía que le llamo MG, le pongo entre paréntesis el contador para ir guardando de dato por dato para poderlo graficar. Y todo lo demás es exactamente lo mismo. Selecciono ahora la gráfica que quiero, que en este caso es la gráfica 1. Después ploteo esa gráfica con una línea. Le pongo un grosor de línea 2. Aquí pongo una línea de que va a hacer referencia al umbral que establezca el usuario utilizando el comando line, que entre corchetes, en los primeros corchetes estableces el rango en el eje de las X, es quiere decir que yo quiero que la línea vaya desde 0 hasta el número de muestras, y en los otros corchetes tú estableces el valor en Y. En este caso quiero que vaya de umbral a umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que el dato que ingrese el usuario como el umbral siempre va a ser el mismo en Y, ¿sí? Se va a dibujar la línea. Y le pongo aquí color para ponerle un color, en este caso un rojito con un poquito de verde, y chan chan, eso es lo que hace, ¿no? Los límites de la gráfica son lo mismo, las etiquetas, el título, grade on y el draw nose, todo exactamente lo mismo. ¿Sale, vale? Ahora, para visualizar esto, hacer la visualización de nuestra prótesis simulada, que recuerden tenemos dos tipos de imágenes, que es una imagen donde la prótesis está abierta y una prótesis donde está cerrada. Este, yo acá previamente, antes de escribir en el botón de iniciar, cuando se ejecuta el programa por primera vez, que es este de aquí, function programa-prótesis, yo quiero que desde el principio ya se haga la lectura de, o sea, que adquiera MATLAB las imágenes para poderlas mostrar. Entonces utilizo el comando emread, que es la lectura de imagen, y le pongo el nombre exacto de la imagen, que en este caso es cr.jpg, el tipo de, de dato, pues el tipo de imagen, ¿no? Puede ser PNG, JPG, TIFF, lo que ustedes quieran. Nada más que aquí consideren que es una imagen de poca resolución porque si es una con una resolución muy alta, a MATLAB le cuesta mucho trabajo y pueden ahí tener un delay muy marcado, ¿no? Después, en diferentes variables I1, I2 e I3, voy a guardar la prótesis cerrado, la prótesis abierta y el logo de mi canal de divulgación, ¿no? Que también quiero que se imprima en esas gráficas. Entonces ya lo único que hago es imprimir desde el principio el logo de mi canal y el logo de apertura de la prótesis. ¿Sale? Ahora, hay algo bien interesante aquí, que es muy importante cuando programen este tipo de interfaces gráficas, que es que entre botones no se pueden utilizar las variables que hay en un botón y en otro, así nada más porque sí, sino que hay que establecer una comunicación entre un botón y otro para que esas variables que como son de entre funciones, son locales y las podemos convertir a tipo global, ¿sí? Yo lo hago de la siguiente manera, hay muchas formas de hacerlo. Lo que hago es yo le indico con la manita, recuerden handles, este,
le voy a asignar la variable i1, que la variable i1 contiene la imagen cuando está la prótesis cerrada, y la voy a almacenar en una variable que ahora sí va a ser de tipo global, que también tiene el mismo nombre. Ustedes le pueden cambiar el nombre y no hay ningún problema, pero para que no haya confusiones, simplemente lo pongo así, ¿no? Y lo mismo para la otra imagen, que es la imagen de apertura. Tanto la apertura como la de cierre, quiero que se almacenen, que sean de tipo global, y después hago válida esas declaraciones, esas dos líneas de código con este comando que está aquí, que eso es lo que te da más arriba por aquí te aparece un montonal de comentarios. Si uno se pone a leer esos comentarios, te dice, si quieres mandar variables entre los diferentes botones, tienes que validarlo de esta manera, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos. Y una vez que ya está validado, ahora sí, cuando yo inicio mi programa de iniciar, porque recuerden que cada botoncito es como si fuera un programita, este, en la variable, nuevamente en una variable que se llama similar i1, voy a asignarle lo que yo voy a apuntar con la manita, ¿sí? A la variable al nombre de la variable que pusimos aquí. En este caso todas se llaman i1, entonces no va a haber ningún problema de que nos confundamos. Y el mismo caso para la variable i2. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cuando yo ejecuto el programa, desde el principio ya están graficadas estas dos imágenes, que es las instrucciones que yo puse aquí. Desde que se ejecuta el programa ya se imprime tanto i3 como i2. i3 es el logo del canal que está aquí y la i2 es la mano en apertura. ¿Sale? Ok, a ver, déjenme cierro el programa y vamos con lo que sigue. Ok, aquí es meramente una evaluación de una evaluación de los datos lógicos para saber en qué momento voy a hacer qué cosa, ¿no? Previo a la evaluación, tengo dos variables de tipo carácter, donde tengo un mensaje que se llama apertura y un mensaje que se llama cierre, ¿sí? Y esto entre apóstrofes, comillas simples, y se llama mensaje 1 y mensaje 2. Esto los voy a utilizar para lo siguiente. Aquí voy a evaluar la condición de Serval, que recuerden que Serval tiene los datos lógicos, es la matriz de datos lógicos, lo que guarda mg-umbral. O sea, si superó el umbral, se convierte en un 1. Si no lo superó, se convierte en un 0. Y le digo, si en la posición que tú estás evaluando en ese instante, que es la del contador, es igual a 1, entonces, em, primero que nada, voy a graficar. Utilizo la etiqueta, el access, y la apunto con la manita a la etiqueta de esa gráfica y muestro la imagen correspondiente, ¿no? En este caso, I1, para que la prótesis aparezca. En este caso, pues debería de aparecer cerrada, ¿no? Cuando sobrepasa el umbral. Si no, pues entonces se muestra la de apertura, que es cuando la prótesis está abierta. Y este comando de set lo utilizo porque recuerden que aquí puse un cuadro de diálogo, bueno, un cuadrito donde yo puedo mostrar texto que tiene la siguiente etiqueta, se llama prótesis. Le puse esa etiqueta. Entonces ahí voy a mostrar los mensajes que declaré aquí, mensaje 1 y mensaje 2. Entonces tengo el mensaje de apertura y el mensaje de cierre. Entonces utilizo el comando set para decirle, quiero que me configures esa cajita de donde puedo meter texto para que yo con la manita voy a apuntar, como les decía, ¿no? Apuntas esa cajita que tiene la etiqueta prótesis para escribir un mensaje de tipo carácter que está guardado en esta variable que está aquí. Es básicamente lo que le dice. Entonces, cuando nosotros ejecutamos el código, aquí va a aparecer apertura o cierre en función de los valores lógicos, ¿sí? Y ya por último, ya después de poner if, else, end, si ven, nada más tengo dos condiciones. Si el valor es igual a 1, entonces quiero que aparezca todo lo de cierre. Y si no, entonces que aparezca todo lo de apertura. Cierro esta evaluación y después aquí en la variable c le voy aumentando de 1 en 1, ¿no? Un aumento progresivo del contador. Y entonces este programa se va a ejecutar tantas veces como el número de muestras, ¿sí? Ya se termina, aquí le pongo un end. Ay, jole, a ver, perdón, aquí lo puse aquí. Este end de aquí es para cerrar el ciclo. Y antes de finalizar el último end, que tiene que ver, recuerden que hacíamos una evaluación de las casillas y si todas estaban rellenas, entonces se ejecutaba todo el código. Entonces, por eso que está este último end. Pero antes de eso, necesito escribir forzosamente estas últimas dos líneas de código para hacer la finalización de la configuración del Arduino, donde cierro la llegada de los datos y elimino los datos que están proveniendo del puerto serial una vez ya ejecutados todos. Por eso está fuera del ciclo.
Y esto es para poder iniciar una nueva sesión y poder hacer una nueva adquisición para cada vez que yo ejecute mi programa. Y listo. Esto es básicamente la programación de MATLAB. Entonces vamos a correrlo nuevamente y vamos a disfrutar sobre lo que hace este programa, ¿no? Entonces ponemos aquí, por ejemplo, 100 número de muestras. Entonces en el eje de las X voy a ver entre 0 hasta 100 y establecer un umbral, por ejemplo, 3 nuevamente, y ponemos iniciar. Entonces yo ya tengo mis datos del potenciómetro. Estoy girando aquí la perilla. Es más, dejen bajo la cámara. Espero que se esté viendo. Voy girando aquí la perillita del potenciómetro. Aquí ya sobrepasó el umbral, entonces la prótesis se cierra. La bajo y la prótesis está abierta, ¿sí? Paso, se cierra, estado base, ¿sí? Cierra, apertura. Entonces vamos a cargarlo nuevamente. Ahí estoy en cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura, cierre, apertura. Va, está muy chido todo el asunto, ¿no? Pero ahora aquí tengo un servomotor, espero que se esté viendo. Déjenme también ver mi cámara para ver qué estoy mostrando. Sí, este servomotor es el que vamos a controlar ahorita. Entonces voy a cargar el programa que ya realizamos acá. Eso se los voy a compartir. Lo voy a subir. Entonces, como ya sabemos, se mandan los datos nuevamente de MATLAB Arduino y aquí se evalúa la condición para girar al servomotor. Sí, espero que se alcance a ver el giro. Entonces, ahora sí, nos vamos a... ¿Dónde está MATLAB? Aquí. Y le voy a dar en iniciar. Entonces, el estado base es este. Cuando yo sobrepaso el umbral, el servomotor se mueve. ¿Se fijan? Entonces, cada que se mueve, se supone que este alambre de esta prótesis, bueno, casera, imagínensele más profesional, ¿no? Deberá de hacer esto, ¿no? Se mueve el servomotor, se jala el dedo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debería de hacer. Vamos a probarlo nuevamente. A ver, espero que se esté viendo ahí el movimiento del servomotor. Ahí ese es el estado base. Después jalaría los hilos, estado base, jala los hilos, estado base, ¿sí? Cierre, apertura. Y eso es básicamente. Entonces, eh, la entrada del potenciómetro, como les mencionaba, son variaciones que van entre 0 y 5 volts. Pero si nosotros conectáramos un MG, por ejemplo, como este que está aquí, también podríamos sería exactamente lo mismo, ¿no? Porque el MG también va a estar variando en voltaje, entonces vamos a poder hacer exactamente lo mismo. Entonces, permítame hacer algunas conexiones y vamos a calar este MG que lo hice un poquito apresurado, pero funciona por lo menos para demostrar que esto que estamos haciendo, pues sí tiene utilidad, ¿no? Entonces, dame oportunidad y no me tardo nada. Básicamente lo que voy a hacer es conectar la alimentación. Ya tengo por aquí conectados dos electrodos en el músculo del bíceps para replicar la figura que habíamos puesto en la presentación pasada. Y me hace falta un electrodo de referencia, que es este que me voy a colocar aquí, en este punto. Entonces, para que sea más fácil las conexiones de estos electrodos con el protoboard que tengo armado aquí, puedo utilizar estos hinchos que son especiales, tienen como una apertura para estos botoncitos y voy a respetar el código de colores, que el verde es la referencia, el amarillo va a ser el negativo de mi conexión y por último el rojo pues es el positivo, ¿no? Y estos cinchos tienen una terminal que es de tipo jack, ¿sí? Espero que se esté viendo. Entonces con el multímetro uno puede ir checando partecita por partecita y conectarlo a un adaptador como este, ¿sí? Para que ustedes puedan conectarse de una manera más fácil al protoboard. Va, entonces me conecto y, a ver, déjenles muestro qué es lo que estoy haciendo. Voy a conectar aquí la alimentación. En este caso siempre recomiendo conectar primero la tierra, después el voltaje positivo y por último el voltaje negativo. ¿Por qué voltaje positivo y negativo? Por lo que habíamos visto la sesión pasada, ¿no? Tengo por este lado, nada más que no creo que se alcance a ver muy bien, pero de este lado tengo una de 620, que es la primera etapa de adquisición. Adquiero los datos, aquí es donde voy a conectar mis electrodos. Después la señal sale y pasa a un filtro notch, que es todo esto que está aquí en esta etapa. Después sale a un filtro pasabanda
que está establecido más o menos entre 3 a 500, perdón, entre 20 a 500 Hz. Es un filtro pasabanda de tipo pasivo porque no estoy utilizando ningún componente externo. Y por último, lo que hago es pasarle una etapa de amplificación, ¿sí? Y ya por último, pues obtengo la salida y listo. Sí, es un MG bastante simple, pero solamente tiene la intención de, pues de efectos demostrativos, ¿va? Entonces, ok, ya está conectado. Ahora voy a conectar mis electrodos. Tengo la referencia siempre se conecta a la tierra. Recuerden la sesión pasada que era con respecto a qué medimos la jirafa. Todo tiene que estar referenciado hacia lo mismo. Y hay que revisar las otras conexiones. En este caso, tengo esta conexión de este cable blanco, que es la patita del medio del potenciómetro, que está conectado al puerto analógico 0. Ahora, ese puerto yo lo voy a conectar a la salida de mi MG. A ver si alcanza, que sería este pin que está aquí. Perdón, aquí el despapalle y el desorden, pero bueno, vamos a ver que todo esté funcionando bien. Ah, ahora voy a conectar. Miren, tengo por aquí esta tarjeta de adquisición que es de National Instruments. La voy a utilizar nada más para que chequemos etapa por etapa que realmente hay señal, que no está fallando nada, que es como, nos puede funcionar como si fuera un osciloscopio, ¿no? Entonces, con un software que ya tiene precargado, que lo voy a abrir por aquí. Y vamos a esperar a que cargue. Voy a conectar mi plaquita. Es una entrada USB también. Y vamos a ir checando etapa por etapa. Entonces, el cablecito rojo que estoy sosteniendo, espero que se alcancen a ver los colores, lo voy a conectar a la salida de la primera etapa, que es la etapa de adquisición, que recuerden es la patita número 6 de nuestro AD620. A ver, déjenme lo coloco por aquí. Y también tiene un pin de color verde que tiene que ver con la tierra de este dispositivo. Entonces, la tierra de este dispositivo está conectada con la tierra del Arduino, que a su vez están conectadas con la tierra de la alimentación de las pilas. ¿Sí? Entonces, todo se va a medir. La jirafa la vamos a medir con la misma regla. ¿Va? Entonces, vamos a abrir este programa. Aquí le decimos que vamos a tener una entrada analógica y vamos a ver qué es lo que sucede. Nada más permítame porque yo no veo nada porque está... Ahí está, fíjense. Si yo hago una flexión, se ve actividad eléctrica, ¿no? Si yo relajo, pues no debería de verse nada. Voy a cambiar las escalas para que se aprecie mucho mejor. Voy a poner aquí -1 y de este lado voy a poner 1. Bueno, creo que me falló la escala. Vamos a ponerle acá, le vamos a poner un 2. Ahí está. Entonces, estoy relajado, presiono y hay actividad eléctrica. Esta es la primera etapa de adquisición. Aquí la diferencia de esta tarjeta de adquisición con la del Arduino es que esta sí es capaz de recolectar voltajes negativos, como pueden observar. Y ahorita pueden checar que la señal es bastante gruesa porque tengo conectada mi computadora a la alimentación. Si yo la quito, pues ya se ve bastante más limpia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir checando las siguientes etapas. Voy a ir moviendo este cablecito rojo. Esto tienen que hacerlo con cuidado para evitar hacer una mala conexión y darse toques, ¿no? Entonces voy a checar a la salida del filtro notch y vamos a ver que sí hay actividad, ¿no? Entonces presiono y ahí está. Hay actividad, ¿no? Nada más que chequen que esa señal serpentea, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos ahí componentes de baja frecuencia o tal vez puede ser algún artefacto. Y chequen también aquí mi brazo, que bueno, no hay actividad eléctrica cuando no hay, pues una intención de movimiento real, ¿no? O sea, no es movimiento mecánico, sino realmente es electricidad de mi cuerpo, básicamente. Ok, entonces ahora lo checamos a la salida de los filtros. Y esto ya debería de verse mucho mejor, ¿sí? Se fijan, la línea base ya se estableció sobre 0. Entonces ya no hay perturbaciones de que si va arriba, hacia abajo, como se veía hace ratito. Quiere decir que este filtro funciona bastante bien. Y no tenemos otros componentes extraños, ¿no? Ok, entonces ahora lo pasamos a la última etapa, que es la etapa de amplificación, y cuando yo presione, se debe ver mucho más grande, ¿no? ¿Se fijan? Es la misma fuerza con la que he estado haciendo estas flexiones, nada más que ahora se ve más amplificado.
Y ahora lo que seguiría pues es mandar estos datos al Arduino. Solamente que chequen que al hacer yo dejen pauso aquí esto. Chequen que aquí la gráfica me está mostrando que la actividad eléctrica tiene componentes negativos. Esos componentes no los va a percibir el Arduino. Entonces era lo que les comentaba. Hay que subir en dónde se está graficando, ¿no? Entonces que la línea base ya no sea cero, sino que sea un poquito más arriba para que esos componentes se alcancen a ver. O la otra es meter una etapa de rectificación para que esos componentes se conviertan a positivos, ¿no? No que se eliminen, sino que hay que hacer que estén en la parte positiva y así ya poder utilizar el Arduino para controlar nuestra prótesis, ¿va? Entonces, eh, nada más que no me dio tiempo para terminar este circuito por completo, pero pues, es relativamente sencillo. Ahora lo que voy a hacer es hacer la comunicación con MATLAB para que vean que realmente se está moviendo el servomotor cuando yo estoy haciendo una intención de movimiento, ¿sí? Solamente que vamos a hacer un pequeño chanchullo para ello y déjense los muestro. El chanchullo que voy a hacer es el siguiente. Esto de aquí. Son dos líneas de código que básicamente me van a ayudar a tener mejor control sobre esa señal que yo estoy registrando. Por muchas razones, porque como vieron existen componentes de ruido, hay que meterle muchísimo más matemática para que la señal esté mejor acondicionada y que efectivamente esa intención de movimiento se vea reflejada en lo que queremos, que es el movimiento del servomotor, ¿sí? Pero igual este código se los comparto ya para que ustedes lo puedan modificar a su gusto. Entonces vamos a iniciar nuevamente este programa. Le voy aquí en iniciar. Y ok, tenemos ahí la entrada. Si yo hago fuerza, ¿se fijan? Se ve pues cómo sube esa señal, ¿no? Cuando sobrepasa el umbral es cuando se mueve. Entonces vuelvo a hacer fuerza y ahí tengo diferentes movimientos. Entonces chequen que aquí tenemos uno de los primeros problemas, ¿no? De que la prótesis, así como está, estaría haciendo este tipo de movimientos, ¿no? Estaría como temblorosa. Y esto es porque la señal como sube y baja, tiene caídas muy rápidas. Deberemos hacerle un procesamiento con la etapa de rectificación, de suavizado, para que cuando baje ese dato con un capacitor, se cargue, dispare y esa señal se mantenga estable, ¿no? Entonces, básicamente deberíamos de tener señales más o menos de este estilo. Déjenme borro aquí estos datos. A ver, espérame. Sí, más o menos deberíamos de tener una señal como esta. Sí, y estas etapas pues van a corresponder a que efectivamente aquí hay actividad eléctrica. Sí, porque lo que nosotros estamos registrando es algo como esto y ya, ¿no? Y el chanchullo que hice en MATLAB fue que esta señal la convirtiera a una señal como esta y después tratara de suavizarlo un poquito. O sea, más o menos tratar de simular esto que está acá arriba, ¿no? Solamente que pues tiene sus deficiencias. Entonces, de manera analógica es la manera correcta en la que se tiene que corregir esa parte. Pero vean que la simplicidad de este circuito es relativamente grande, ¿no? Es muy, muy, muy simple. Entonces, la complejidad de una prótesis real pues recae en la cantidad de componentes que tú pongas, si pones más filtros, amplificadores, la calidad de los componentes. Por ahí había visto que nos preguntaron en la sesión pasada que qué tan difícil era conseguir esos dispositivos. La verdad no es nada complicado. La D620, por ejemplo, lo encuentran en cualquier electrónica, tiene un precio alrededor de entre 60 a 120 pesos, o sea, relativamente barato. Después estoy utilizando un comparador LM324, me costó 16 pesos. Las resistencias 50 centavos cada una, los capacitores a peso, o sea, es un dispositivo muy, muy, muy simple, muy, muy barato, económico. Sí, entonces ya las prótesis profesionales elevan sus costos por ejemplo, la calidad de construcción de los armazones, etcétera, ¿no? O sea, pueden ser muchísimas cosas. Y también, pues, el tipo de programación que utilizas, si tiene inteligencia artificial o ese tipo de cuestiones. ¿Va? Entonces, esto era básicamente lo que les quería mostrar el día de hoy. Voy a bajar aquí el umbral y voy a correr nuevamente esto. Entonces, yo hago fuerza, sobrepaso el umbral y se mueve mi servomotor, ¿no? Voy a bajar un poquito la cámara. ¿Sí? Hago fuerza y se mueve mi motor, ¿no? Solamente que debería ser estable esa actividad para que no estuviera haciendo estos movimientos, ¿no? Entonces, nuevamente, presiono y relajo, ¿sí?
Y bueno, eso es todo lo que les quería presentar, chicas y chicos. Espero les haya gustado este mini curso del desarrollo de una prótesis desde cero. Que se fijan, pues ya llegamos ahora sí que hasta la etapa final. Les quise mostrar esta etapa de MATLAB para que pudiéramos ver que podíamos simular ese comportamiento de una manera relativamente sencilla, ¿no? Y ya con un MG mucho mejor diseñado, pues podemos ahora sí controlar una prótesis de verdad. ¿Sí? Entonces quedamos a la orden para más preguntas y también para comentar sobre una pregunta que quedó pendiente la sesión pasada. Y pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero. Muy interesante este mini curso. De hecho, yo también ahí estaba modificando un poco el código en Arduino, incluso lo conecté para manipular todo, muy interesante. Y si nos permite, sí, quisiéramos pasar a algunas preguntas que por aquí tienen. Eh, Nos pregunta Ulises Rojas, ¿cómo se organizan dentro de un proyecto de este tipo para llevar a cabo la parte de la programación? ¿Es complicado? ¿No es complicado? ¿Qué tal? La verdad no es complicado. Si se fijan, todo programa que ustedes realicen tiene pues una secuencia lógica. Entonces hay que embarrarnos un poquito en el estado del arte de ver qué trabajos han desarrollado, cómo lo han desarrollado, para que ustedes puedan replicarlo. Se fijan aquí, la intención de este curso fue una replicación bastante simple, pero espero que haya sido bastante entendible justamente por lo mismo. Entonces nada más hay que ver cuál es el propósito que quieres atacar, el objetivo que quieres cumplir y cuáles son los pasos para irte llevando a ello, ¿no? Si es en el caso del control de una prótesis, ¿qué necesitas para controlar una prótesis? Si se va a controlar con una señal MG, entonces primero desarrollamos un MG, ya que lo tenemos, ¿qué tipo de tarjeta de adquisición de datos vamos a utilizar? En este caso un Arduino o puede ser cualquier otra. Después, si vamos a procesarla en MATLAB o vamos a utilizar otro tipo de cuestiones y ya te vas haciendo tu propia metodología, vaya, ¿no? Muchas gracias por Sí. contestar. Por aquí también Gerardo Adolfo nos pregunta, ¿existe una señal característica para cada dedo de la mano? ¿O cómo pueden identificar qué dedo es el que quiere mover una persona que tiene parte de su brazo amputado? Ok, esa es una pregunta muy interesante porque, bueno, ahí les va. Yo tengo una idea de más o menos cómo se puede hacer eso, que es que sí, cada señal debería tener su señal característica porque no es la misma señal que viaja, digamos, por un cable que por otro, ¿no? Si lo vemos el cuerpo como un sistema electrónico. Entonces, con técnicas más complejas de procesamiento, como pueden ser las transformadas wavelets, que nos dan un panorama del espectro de frecuencias, pero en qué momento ocurren, podemos saber si al mover un dedo, por ejemplo, o al hacer un gesto, esto tiene un patrón de señal más o menos identificable y que pueda ser discriminado de otro a través de una inteligencia artificial, ¿no? Nosotros desarrollamos un proyecto que es el proyecto que mencionó su compañero David, que era el de la decodificación de las señales mioeléctricas de la garganta, en donde si tú hacías diferentes gesticulaciones que fueran de diferentes palabras, por ejemplo, un hola, pero no con voz audible, o sea, nada más con la gesticulación de la garganta de tratar de decir hola, se generaba un patrón característico de esa señal. Si tú decías un por favor, se generaba un patrón muy distinto, que hasta visualmente era distinto, pero ya con estadística, con la inteligencia artificial, pues te das una idea de que sí se puede discriminar entre un tipo de palabra y otra, y podría ser el mismo caso para las cuestiones de la mano, ¿no? El caso de una persona que tiene su brazo amputado, pues hay que ver, por ejemplo, si al momento de hacerle la cirugía, las conexiones de los nervios pues no vieron interrumpidas o afectadas por la cirugía y si se pueden aprovechar para este tipo de cuestiones, ¿no? Porque muchas de las cirugías modernas lo que se busca es que los nervios sigan manteniendo sus funciones, entonces por ahí se encuentran personas que a pesar de que tienen su miembro amputado, pueden moverse como ciertas secciones de ese muñón, ¿no? Entonces es como si fuera el movimiento de un dedo de manera específica. Eso es lo que podría comentar sobre eso. Perfecto, muchas gracias. Por aquí hay dos preguntas un poco relacionadas de qué tan buena es la calidad de prótesis, más bien qué tan buena calidad de prótesis se puede obtener con Arduino y para la elaboración de prótesis siempre será necesario utilizar Arduino. Ok.
Pues, podría decir que sí y no. Fíjense, primero que nada, vamos a responder la segunda pregunta, que es la elaboración de las prótesis. No siempre se necesita un Arduino, pero lo utilizamos en este curso porque es muy versátil, ¿no? Es muy accesible para todos. Bueno, en este caso no es un Arduino original, es un, vamos a decir, un Arduaro, ¿no? Como dice el meme por ahí, pero es práctico para poder hacer este tipo de aplicaciones. Algunos por ahí dirán, no, es que el Arduino no se utiliza en la industria, y a mí sí me ha tocado ver que lo utilizan en la industria. Otros pueden utilizar otro tipo de microcontroladores, pero es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, tanto un Arduino como si es una tarjeta de National Instruments, como si esto, como si lo otro. Solamente que también la calidad va a depender mucho como les decía, la calidad de los componentes, la cantidad de elementos que ustedes pongan en su circuito y también la calidad de su programación, ¿no? Si tiene algoritmos muy complejos de procesamiento, si el costo computacional es muy bajo, todo eso depende para la calidad de una prótesis, ¿sí? No importa si, porque al final el Arduino meramente te ayudó para comunicar los datos que venían de tu cuerpo y meterlos a la computadora. Ya todo lo demás tiene que ver con la programación, ¿no? Lo podemos ver por ese lado. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Y tenemos una última pregunta, Ujú. a excepción de la que quedó la vez pasada, que la verdad no la recuerdo, no sé si usted, ingeniero, pero bueno, esta sería la última y si recuerda la pasada también la puede contestar. ¿Cuál es el tiempo que se debe de invertir en un proyecto de esta complejidad aproximadamente? Híjole, pues eso yo creo que ya depende de cada quien, ¿no? Depende del objetivo. Si es un proyecto escolar, pues lo que el tiempo que les establezca, ¿no? Creo que es suficiente. Por ejemplo, este circuito MG lo desarrollé apenas ayer en la noche, que conseguí algunos materiales, pero ustedes, imagínense, con una semana, pues pueden hacer un montonal de cosas, ¿no? Con meses, ni se diga con años, wow, o sea, ya todo depende del objetivo. Si es una prótesis profesional, híjole, pues ahí sí hay que meterle un poquito de seriedad. También depende de la cantidad de personas que tengamos, de la cantidad de los materiales, el acceso a la tecnología para poder desarrollar esa nueva tecnología. Entonces, ahí sí va dependiendo de cada objetivo, ¿sí? Y bueno, si me permiten recordar la pregunta pasada, por ahí un compañero de bioingeniería nos comentaba que hiciéramos mención de los nódulos de Rambier para que completáramos la fase de la amplificación, ¿no? No sé si recuerden que les comentaba que las neuronas en sus axones tienen diferentes como capsulitas de un elemento que se llama mielina, ¿sí? Entonces, si lo viéramos como un circuito eléctrico, la neurona cuando recibía algún estímulo de otras neuronas, la comunicación electroquímica, la señal se iba perdiendo con el tiempo y lo que hacían esas cápsulas de mielina era amplificarlas. Entonces, estas entre cápsula y cápsula están separadas por algo que se llaman los nódulos de Rambier, que son espacios en escala de micros, yo creo, micrómetros. Entonces, esos espacios permiten que sea como que la señal esté amplificada y después avanza, ¿no? Y después se vuelve a amplificar y después así, para que no sea de manera progresiva y después vaya perdiendo los elementos en amplitud, por ejemplo. Sí, entonces esa es la utilidad de los nódulos de Rambier. Y eso era lo que nos habían comentado la vez pasada. Pues le agradecemos por la respuesta a cada pregunta, ingeniero. No, al contrario, En por verdad todas sus son de preguntas. muchas gracias, son de mucha utilidad para toda la comunidad. Y bueno, por último, si me permite dar lectura al reconocimiento que tenemos preparado. Muy bien. Y doy lectura. El capítulo Engineering in Medicine and Biology Society de la rama estudiantil del IEEE del Instituto Tecnológico de Morelia otorga el presente reconocimiento a el ingeniero Ricardo Emanuel García Manso por haber impartido el minicurso Diseño de una prótesis desde cero en junio 2021 durante el semestre marzo-julio 2021. Confirma del presidente del capítulo EMBS de la rama estudiantil del IEEE del Instituto Tecnológico de Morelia, Iván Marín Morales, y la asesora del mismo capítulo, la doctora Alma Belia García Ávila. Muchas gracias. Hombre, al contrario, muchísimas gracias. Me siento muy honrado y pues agradecerles este espacio para poder compartir estos conocimientos en pro del desarrollo de todas y todas ustedes como estudiantes. Y pues espero que les haya agradado y como les comento, por ahí van a estar los recursos accesibles de manera gratuita para que ustedes puedan desarrollar sus proyectos, ¿no? En este caso, que el ciclo de conferencias tiene que ver con el uso de dispositivos wearables. Entonces, tienen ahí su chamba de ver cómo pueden replicar
algún MG que sea de manera que se pueda utilizar como un accesorio más y que pueda ayudar para el manejo de las prótesis a los pacientes que lo requieran. ¿Sí? Entonces se llevan esa chamba por ahí. Pues agradecerles muchísimo al capítulo estudiantil, aquí a nuestro compañero David, muchísimas gracias por la invitación, a la ingeniera Irán, pues a todos, muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, ingeniero. También agradecemos a todos los asistentes que se conectaron a través de la plataforma de Twitch, a través de su. Vamos que en próximos eventos estarán publicando noticias a través de la página de Facebook para que estén al pendiente. El día de hoy concluimos ya nuestra serie de wearables. Esperamos que hayan sido de su agrado las ponencias, los minicursos que se estuvieron impartiendo. Y bueno, agradecer nuevamente el hecho de que estuvieran interesados en este tipo de eventos, esperando que nos puedan acompañar en futuros eventos. Muchas gracias a todos.